La 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 y poderme enamorar. Bienvenidos y bienvenidas a Palabras para Vivir. Estamos en un programa más, ya terminando, finalizando la temporada. Estamos en nuestra quinta temporada, que ya sabéis. Gracias por vuestra permanencia, por compartir. Y hoy vamos a hablar de las relaciones amorosas. De las relaciones amorosas, pero en concreto de una pregunta que a veces uno se puede plantear en un momento determinado, pero que vamos a ver que esconde otras cosas y es una manera de relacionarse en la que vamos a ver qué significa. Cuando dice la persona, por ejemplo, abrimos la relación, ¿qué quiere decir abrir la relación en la relación de pareja? ¿Uno está preparado para ciertas cosas? ¿Qué es abrir la relación? ¿Cómo es la relación de pareja? Para plantearse esa pregunta y qué significa realmente esa pregunta. Vamos a desplegar esta cuestión en el tema de hoy de salud y bienestar, en el tema de relaciones de pareja. Así que un tema interesante donde se ponen en juego cómo son las relaciones en la actualidad. También tenemos nuestras preguntas y respuestas a expertos, nuestros expertos y expertas de cabecera, y también, pues ya sabéis, la píldora vital, nuestra poesía, esa alegría y ese humor que nos caracteriza. Así que continuamos en Palabras para Vivir. Seguimos en la siguiente sección. La 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 la. Hoy no daría nada por nada. Estoy bien como estoy. Hoy ni volar ni caerse. Estoy a una altura normal. Soy feliz. Las cosas dependen en lo fundamental de los procesos inconscientes, como en el caso de las drogas o el amor. Hoy teniendo corazón no sufro de eso. Si perdiera el miedo a quedarme desnudo en la calle una noche de invierno. La 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 la. Bienvenidos y bienvenidas a Palabras para Vivir. Estamos en nuestra sección de salud, bienestar, relaciones. Aquí hablamos de todo. Aquí estamos abiertos a todo, al amor, a la cultura, a seguir formándonos a todo. ¿Verdad, Cle? ¿Estás abierta o no? Sí, súper abierta. Bueno, lo planteo así un poco, en plan, un poco más chistoso, ¿no? Acerca bueno, de abrirnos un poco a la vida, las relaciones. Y una pregunta, ¿no? Porque también en las relaciones de pareja muchas veces acontece en la terapia que hay una de las personas que viene porque han planteado una relación abierta. Es decir, una relación abierta conlleva, según lo que se entiende por relación abierta, pactan una serie de condiciones donde la pareja se puede permitir, cada uno de los miembros de la pareja, pues iniciar una relación o bien sentimental o bien sexual, ¿no? Genital decimos, pero que la otra persona tenga el consentimiento, que lo pacten, que lleguen a un acuerdo, que le cuente lo que hace con la otra persona y digamos como de una manera más controlada o dentro de un margen de un acuerdo, de un pacto. Entonces, yo me pregunto, ¿realmente uno está preparado para un tipo de relación así? Porque muchas veces vemos cómo uno plantea eso, que muchas veces son fantasías, y llega la hora de la verdad y hay celos, uno no soporta, dice que se enamora del otro o de la otra y deja la relación. Entonces, ¿estamos preparados para eso? Bueno, sabemos que también sobrellevar una relación monogámica a veces es más complejo porque nuestra tendencia es a la infidelidad, pero realmente,
nuestro proyecto a largo futuro, ¿no? ¿Qué quiere decir cuando una persona se abre a otras relaciones? ¿Qué consecuencias puede tener eso en uno mismo y en la relación de pareja? Pues claro, a veces tienes proyectos en común a largo futuro y lo rompes todo por algo que tú crees que es una fantasía o una realidad y vuelves a repetir lo mismo con esa otra persona, ¿no? Claro, ¿cómo piensa uno las cosas para que llegues a ese punto, ¿no? Bueno, yo creo que hay una cosa muy... tenemos que saber que cuando estamos con alguien, ¿no? Lo llamamos mi novio, mi marido, mi no sé qué, mi no sé cuánto. Es decir, que hay como una cosa de posesión que tenemos con el otro, que ya Sí. sabemos que es un error, que los otros, las personas, no podemos poseerlas. Pero, sin embargo, nuestra tendencia es decir, bueno, incluso a veces los padres con los hijos, ¿no? O los hijos Sí. con los padres. Ujú. ¿No? Que tenemos esa cosa que nos pertenece, el otro nos pertenece. ¿Cómo va a ir haciendo algo sin mi autorización, sin visto bueno? Entonces, claro, cuando en una pareja se plantea esa posibilidad de que cada uno en el marco que ellos dispongan, porque también pueden decir, sin contarnos, de acuerdo, cada uno puede tener, sabemos que tenemos ese pacto, pero no nos lo contamos, porque sabemos que si no nos vamos a poner súper celosos. Porque Claro. claro, si yo vivo con una persona y que esa persona yo la considero un poco mía, como suele ser en las parejas, pues claro, si de repente tiene una actividad sexual más allá de la pareja, pues yo siento que es infiel, no hay manera. Siento que es infiel. ¿Por qué? Porque me pertenece. Ujú. O porque hemos pactado, ¿no? Casarnos también, porque en el casamiento lo que voy diciendo es que voy a ser fiel. Claro. Entonces, claro, lo digo y después digo, me salto toda la... Bah, en fin. Entonces, lo de tener relaciones extramatrimonial se puede hacer, por supuesto, que no es un crimen, no está penalizado por la ley, que es algo que se puede hacer, pero lo que conviene es no avisar al otro. El otro no lo tiene que saber. Joder, porque claro, si yo tengo una relación al mediodía con un compañero de trabajo al mediodía, pues, y que no entorpece mi vida de pareja, ¿por qué no lo voy a poder hacer? Bueno, Si a pero mi luego pareja está no la le hace moral, ningún... pero luego está la moral de cada uno, no es una cosa de que uno pueda hacerlo o no hacerlo, ¿no? Legalmente, sino que, a ver, tú, eso tiene unas consecuencias para ti porque tienes una moral, ¿no? Hay en ti una forma Claro, que a de... veces decimos que nuestra moral es más estricta que las leyes. Entonces Claro, nos impedimos cosas que nadie nos prohíbe, pero claro, que nuestra moral dice, no, eso no está bien. Entonces, claro, después lo hago y después me castigo por haberlo hecho. claro, te dejas Entonces, claro, descubrir, eso, es que, claro, total, claro, por eso que hay gente que prefiere la fidelidad, encerrarse en la fidelidad para evitar ese tipo de cosas. Y entonces, claro, si una se obliga a la fidelidad, pues le va a pedir al otro que también sea fiel. Porque, ajá, claro, como yo, si me encierro, si me impido, ¿no? Esas tendencias que yo veo que surgen en mí y que el otro no lo hace. Entonces, porque claro, en la pareja uno quiere que haya igualdad. Además, claro. eso también es erróneo, porque a veces, ¿no? Que yo no soy capaz de ser infiel, pero mi pareja sí. Pues, ¿qué Pero hago? también, ¿y también no crees que puede tener que ver también con también esa moral puesta en la pareja, en la que muchas veces uno no se permite esa infidelidad a uno mismo, es decir, transformarse, cambiar algunas cosas, renovar algunas formas de pensar la relación, que a uno le llevan como un estancamiento y a lo mejor esa cuestión de ese escarce amoroso, de irse con otra persona, es como si trajera un aire nuevo a la relación en la que hay cosas que a lo mejor no se plantean en relación a cosas que hay que renovar, formas de pensar, renovar cierta complicidad, ¿no? Ciertos proyectos que a uno le unan y que le den esa vidilla y que a lo mejor frente a esa tercera persona hace que ahí se den cuenta de que no son una sola persona, que son dos y que también hay procesos en los que uno va transformándose y que no es capaz, no se puede permitir ser otro dentro de esa relación, como si ya estuviera como pactado o a veces hubiera como una cosa familiar donde
uno se pone ya en un lugar en el que no se permite sorprenderse un poco y ahí llega también ese aburrimiento, esa monotonía en la que creen que buscando a alguien y haciendo determinadas cosas le va a ayudar a unirse, cuando claro, si tu moral no te permite eso, difícilmente eso va a proporcionaros un bien, ¿no? Para la relación, sino que muchas veces vemos que hay parejas que se rompen porque no pueden soportar esa manera de relacionarse, porque vuelven a caer otra vez en ese lugar y ahora quieren dejar a su pareja actual para irse con el otro y con el otro van a repetir lo mismo, ¿no? Que es ahí está la cuestión, que no depende de con quién estés, depende de cómo tú piensas las cosas y en qué posición estás tú frente al amor, frente a las relaciones. Que no es fácil, ojo, no es fácil eso. No, nada es fácil, pero tampoco es difícil, porque cuando uno se deja vivir y después, claro, tiene la oportunidad de consultar a un psicoanalista para ir a averiguar lo que le está pasando. Es decir, que Claro, también eso es importante, qué me está pasando, que yo estoy haciendo tal y tal otra cosa, ¿no? Porque me meto, porque a veces también uno se quiere separar, entonces propone ese tipo de cosas para ayudar a la separación. mm, Porque no es fácil cuando uno o una se ha propuesto mentalmente vivir toda su vida con tal persona y que de repente dice, pues no, más allá de que haya otro, ¿no? Que ya no, ya no. claro, Entonces, claro, ¿cómo parecería ser que tenemos que vivir toda la vida con la misma persona? ¿Por qué? ¿Por qué? Que también es una posibilidad del ser humano. Es más cómodo, ¿no? Vivir con la misma persona porque, pero si no, es como una cosa que cada uno tendría que poder, ¿no? Arreglar ahí un poco su ritmo. Yo quería que con Laura hemos escrito un libro que se llama La esclavitud claro. del amor, la esclavitud del amor que podéis encontrar en Amazon, que está disponible en Amazon, muy baratito, donde justamente hablamos de todas esas cosas y no Claro. solamente de eso, del amor, tanto de la sexualidad, de las relaciones, de la comunicación. Es un libro que ha tenido bastante éxito y Sí, porque está muy bien presentado, la verdad que estamos muy contentas con el resultado del libro y que este libro está a vuestra disposición para saber más sobre los asuntos de las relaciones amorosas y como también, como lo dice el título, ¿no? Que está buenísimo, la sí, esclavitud del amor, es decir, que claro, a veces nos sometemos al otro, ¿no? Para poder mantener o esa comodidad o esas satisfacciones que nos da el otro. Entonces, es importante ujú, aprender y ver un poco cómo el ser humano se suele relacionar con los demás, nuestras tendencias, digamos, nuestras claro. tendencias estructurales. Ajá, Y muy que, interesante eso, ¿no? Porque a veces son a veces puede también uno relacionarse con el otro como si fuera su mamá, ¿no? Que hay que investigar qué significan sí, cada cosa. pero ¿sabes lo que yo pensaba? Digo, porque a veces uno piensa que está libre, que Sí, puede hacer, ¿no? Como esa pareja que dice, bueno, ahora vamos a tener una relación abierta, cada uno, ¿no? Va teniendo relaciones por ahí y además nos lo contamos. Y pensamos, creemos que podemos eso, que somos libres, que podemos pero no, proponernos cualquier cosa y que lo vamos a poder vivir. Pues no, que no, no es una claro que no. decisión del sujeto. Hay Mm, que contar que uno estaba preparado para ciertas cosas y no está preparado para claro, otras. claro. A mí lo que me parece importante es sumar y que haya un respeto, sumar en el sentido de, claro, que a veces hay relaciones de pareja que son tan restrictivas que no te permiten ni hablar ni estar con otras personas. Claro, abrir un poco la relación es abrir un poco tu mente y sumar con otras relaciones, que pareja no es quedarte los dos pegados sin poder vivir otras cosas, más allá de que sea a lo mejor en el orden genital o en el orden bueno, de relacionarte, de permitir un aire nuevo en tu vida, ¿no? Que también hay que revisar eso, ¿no? Que es importante, porque ni Juan ni Juanillo, se va uno o a esto o a anchas Castilla, ¿no? Y también hay que investigar, hay que ver que cada uno tiene una forma de pensar las cosas y tiene una moral y eso va a incidir en la persona, claro. Y hay que revisar eso, hay que darle una vuelta. Pero no solamente la moral.
sino ujú. que somos estructurales, que tuvimos una Sí, manera de constituirnos y que después ajá, no podemos saltar nuestras, ah, no sé, nuestros ejes de construcción. Es como, vale, ¿no? Como si fuésemos un edificio con sí, unas marcas, ¿no? Cuando vale. vemos una casa y decimos, no, esa pared no se puede derrumbar porque es la pared de soporte. Pues eso es lo mismo, el ser humano Mm. es lo mismo. Sí, es Hay como una, cosas que no podemos tocar. ¿Por qué? Porque se derrumba. claro, es como una ley psíquica, ¿no? Y ahí me acuerdo un poco de ciertas épocas de la vida humana, ¿no? Por ejemplo, en la época romana, donde había esos bacanales, etcétera, que luego se volvió como una restricción, porque claro, eliminabas el amor, ¿no? Le quitabas también a la relación ese proyecto, un proyecto también social, ¿no? Por Ah, así decirlo, porque no es hago lo que de me da la formar gana. hijos, sí, claro, claro. Claro, no es lo que me da la gana en cualquier momento, de cualquier manera, ¿no? Incluso luego una época más de represión, ¿no? De donde estaba luego la mujer como en un pedestal, ¿no? Porque claro, son épocas en las que no se tiene en cuenta eso, no puedes hacer lo que te dé la gana porque coartas también un proyecto de vida, ¿no? Un proyecto en esa relación o un proyecto también social, no puedes hacer lo que te dé la gana en cualquier momento, sino que debe haber una norma interna y tener en cuenta que eso que es importante, ¿no? Que las relaciones más duraderas precisamente también tiene que ver con respetar eso, ¿no? Entonces, bueno, Cle, seguimos y Por continuamos, que supuesto. la semana que viene ya es el último programa de la temporada y vamos a Muy continuar la bien, siguiente, así que genial. estupendo, seguimos en Palabras para Vivir. Muy bien, Nos vemos la de siguiente. acuerdo. Ok, un abrazo a todos. Hasta la semana que Chao, viene. un abrazo, Adiós. chao. La 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 la. ¿Qué es la psicosis? ¿Cómo se genera una estructura psicótica? ¿Qué diferencia hay con la esquizofrenia? ¿Y qué puedes decirnos de tu experiencia profesional y el abordaje desde el psicoanálisis? La psicosis está considerada una enfermedad mental desde hace mucho, mucho tiempo. Claro que después la cuestión del psicoanálisis vino a modificar un poco toda esta nosología que se ha creado y esta manera de ubicar a la psicosis. Pero había dos grandes grupos en los cuales se dividía la psicosis, o sea, la locura, ¿no? La locura. Una cuestión era la esquizofrenia y otra cuestión era la paranoia. Ahí tenemos los dos grandes grupos, ¿no? Uno que tenía la paranoia, que seguía una vía paterna, digamos, y la esquizofrenia, que era como una anterioridad, donde ya estaba más lo más primitivo puesto en juego, ¿no? Es decir, que ya se volvía a una huella de percepción y ya había alucinaciones y había delirio. En el enfermo primero también, en el paranoico, hay delirios, ¿no? Hay delirios donde cree una cosa que no es. Los dos crean una realidad diferente. ¿No? Abolen, desconocen la realidad objetiva y se sumergen en su propia realidad. El paranoico, a través son todas cosas persecutorias las que vive, es a través de un super yo que lo está acuciando, preguntando y mandándole a hacer cosas. Bueno, pero también hay delirios, ¿no? Hay delirios. Inventa cosas, se cree esas cosas y vive de acuerdo a eso. La esquizofrenia es más de la alucinación, más de ver cosas. Está más referida al propio cuerpo, porque hay trastornos corporales también, sensaciones que se sienten en el cuerpo. Bueno, esta era la clasificación de antiguo, pero después vino el psicoanálisis. ¿Mm?
Estas eran tratadas por enfermedades mentales, eran tratadas por la psiquiatría y requerían una internación. Que ahí se crearon los manicomios, es decir, la casa de los locos. Ya desde la Edad Media, ¿no? Había casas donde se los juntaba a todos los locos. Se los trataba médicamente, se los trataba con electroshock, se los trataba con pastillas que nunca daban el resultado esperado. Y entonces se volvían crónicos, ¿no? Hasta que el psicoanálisis vino a decir otra cosa. El psicoanálisis luchó en contra de la cronicidad y trató a la locura como algo que podía pasar y resolverse en un corto periodo, estando en psicoanálisis. Son dos estructuras, una que sigue la línea paterna, que es la paranoia, y otro que sigue la línea primitiva de la madre, que es la esquizofrenia. Está más regida por la etapa oral, del chupar y de la incorporar por la boca. La paranoia está más regida por un padre al cual no se le escucha y se vuelve su enemigo, del cual no recibe, se vuelve un perseguidor. Bueno, esas son las dos grandes estructuras de la psicosis o de la locura. Antiguamente se internaba al paciente porque tenía un delirio o tenía una alucinación. Entonces, con un paciente en tratamiento las cosas cambiaron mucho. No se evita la psicosis, todos tenemos momentos de locura. Una cosa es sin psicoanálisis y otra cosa es estando en tratamiento psicoanalítico, donde la locura es fugaz, tan fugaz como que se resuelve en una frase, ¿no? En una frase que es la frase del delirio, y el delirio se interpreta como un sueño en realidad, ¿no? Es más una realidad que pertenece al psiquismo onírico, de tipo onírico. Bueno, con el psicoanálisis ya se dejó de lado el electroshock, se dejan de lado las pastillas, salvo en los casos de mucha agresividad, donde no te quiere matar o quiere agredirse a él mismo. Entonces ahí se usa un poco de tranquilizantes, pero estando en tratamiento psicoanalítico ya son una sesión a la mañana, una sesión a la tarde, está contenido por este chaleco, que no es un chaleco de fuerza, sino que es un chaleco de palabras, donde él va a ir resolviendo. La experiencia que tenemos en mi país, donde yo estuve trabajando con residentes de un manicomio, tuve una experiencia, es que resolvíamos los brotes psicóticos, ¿no? También características. La esquizofrenia puede dar brotes psicóticos cuando el sujeto entra en la adolescencia. Es decir, que una nueva sexualidad se tiene que instalar. Y entonces esa nueva sexualidad no es abarcada, no es contenida por él y se desequilibra todo su aparato. Es un momento de desequilibrio. Eso pasa en los jóvenes. Ahora, la paranoia siempre se da en casos de personas más adultas que ya tienen un recorrido. De todas maneras, esto es una manera de decir, porque se puede dar una paranoia también en un joven ¿no? Y también una esquizofrenia en un adulto, ¿no? Bueno, se crearon en Buenos Aires los grupos de contención para el tratamiento de un brote psicótico. Entonces estaba un grupo de psicoanalistas que atendían al paciente y le daban atención permanente durante las 24 horas del día. Ese grupo de psicoanalistas también tenía un grupo de contención a su vez, ¿no? Donde se comentaban las experiencias, se supervisaba el caso clínico, ¿no? Pero era como un grupo, porque es muy difícil para uno solo contener una psicosis, siempre grupal, ¿no? Por eso poníamos en tratamiento a toda la familia del loco también, ¿eh? Y entonces había grupos de familiares y además había
múltiples grupos familiares porque se reunían todos los familiares de todos los pacientes internados. Entonces, un gran grupo. Bueno, el brote psicótico tenía que remitir en 10 días, teniendo psicoanálisis constantemente a la mañana, a la tarde, psicoanálisis con los psicoanalistas que iban en la casa del paciente. Toda la familia entraba en psicoanálisis. Entonces, primero se ordenaban las cosas, es decir, las cosas cotidianas, con quién duerme, dónde duerme, cómo es, ¿no? La vida familiar. Se ordena, porque está todo desordenado. En la casa de un psicótico entras y está todo pata para arriba. No se sabe quién es el hijo, quién es el padre, quién es el loco y quién es el sano. Entonces, primero ordenaron, un ordenamiento de eso. Y después, bueno, el tratamiento, salvado el brote, tiene que seguir el tratamiento psicoanalítico hasta que remita totalmente. Es decir, que luchábamos en contra de la cronicidad. Un joven de 22 años podría tener un brote psicótico y volver sin dejar secuelas, sin secuelas para toda la vida, volver de ese viaje en 10 días, que ya empezaba a hablar de otra manera y a ver sus delirios de otra manera y a ver sus alucinaciones de otra manera, porque la alucinación es un mecanismo regresivo del aparato psíquico normal. Cuando soñamos también alucinamos. Entonces eso que tendría que estar en el interior sale al exterior. Eso que tendría que estar en el aparato psíquico, una cuestión interna, ¿no? Ahí cuando soñamos, bueno, sale. Está desequilibrado, ya no tiene orden. Se desordenó totalmente el aparato psíquico. Porque la locura no es de los locos, la locura es de todo sujeto psíquico. La locura está en todos los seres humanos. Entonces, cuando hay una cosa que te excede, bueno, ahí se desordena el aparato. Pero una cosa es el desorden que lleva hasta el final, a 10, 20 años de desorden, y otra cosa es un desorden en tratamiento donde se vuelve a ordenar y ya esa locura se transforma en una frase interpretable. Ya se interpreta el delirio, se interpreta la cosa persecutoria del paranoico, ¿no? Se interpretan las alucinaciones, se las trata como el relato de un sueño. Entonces ya entra en vías de la normalidad, porque lo otro es el asilo y el hospicio. Pero la realidad objetiva también influye, ¿no? La realidad objetiva influye muchísimo. Causas sociales, causas familiares, la pobreza, el no conseguir trabajo, el Estado tiene que ordenar al joven también, ¿no? Darle un sentido a su vida. Si los dejas ahí abandonados en la mitad del camino, o se hacen delincuentes o tienen brotes psicóticos y van a parar al suicidio o al hospicio. Entonces el Estado se tiene que encargar, a mí me parece, ¿no? Entonces, en vez de ser tan crueles con esos tratamientos crueles que mencionábamos de electroshock y de pastillas y de sedaciones intensas y de shock de no sé cuánto, ¿no? Insulínicos, y hay otros tipos de shock. En vez de esos tratamientos, no, tratamientos por la palabra, es un sujeto humano, todos nos podemos volver locos, todos vamos a sufrir desequilibrio. La 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 la. Poema de Adonis, el color del agua. Tu color es el color del agua, oh cuerpo del lenguaje, allí donde el agua es levadura, rayo o fuego. El agua se enciende y se convierte en rayo, se convierte en levadura y en fuego, en nenúfar que pide mi almohada para dormir. Oh río del lenguaje, viaja conmigo 2 días, 2 semanas, por la levadura de los secretos. Recogeremos mares, descubriremos madreperlas, lloveremos rubíes y ébano. Aprenderemos que la magia
es un hada negra que no se enamora más que del mar. Viaja conmigo, aparece aquí, desaparece allí y pregunta conmigo, oh río del lenguaje, por la concha que muere para convertirse en nube roja de lluvia, en isla que camina o vuela. Pregunta conmigo, oh río del lenguaje, por una estrella cautiva en las redes del agua que lleva entre sus pechos mis últimos días. Pregunta conmigo, oh río del lenguaje, por una piedra de la que brota el agua, por una ola de la que nace la roca, por el animal del almizcle, por una paloma de luz. Desciende conmigo por el tragaluz de las tinieblas al lugar donde habita el tiempo roto, para que el lenguaje sea un poema que se viste con el rostro del mar.